Bienvenido a Amor, Mentira y Muerte, donde cada historia tiene un secreto. Julián y Verónica llevaban 35 años casados. Para cualquiera que los viera desde afuera, su vida era la imagen misma de la perfección. Vivían en una casa impresionante, en un barrio acomodado, un santuario de buen gusto y éxito financiero. Julián, un empresario de renombre, había construido un imperio desde cero, mientras que Verónica, siempre elegante y serena, era la esposa trofeo perfecta. La anfitriona ideal en las innumerables cenas de negocios y eventos sociales que llenaban su calendario. Tenían 2 hijos, Alejandro y Sofía, ambos brillantes y exitosos por derecho propio. En el papel eran la familia con la que todos soñaban, pero detrás de las puertas cerradas de su mansión, la realidad era muy diferente. El aire estaba cargado de un silencio frío, una distancia que se había ido ensanchando con los años hasta convertirse en un abismo infranqueable. Las sonrisas que compartían en público se desvanecían tan pronto como se encontraban solos. Sus conversaciones eran puramente funcionales, limitadas a la logística del día a día, a los horarios de los niños, a los compromisos sociales. No había risas espontáneas, ni caricias tiernas, ni la cómoda intimidad que se espera de una pareja que ha compartido más de 3 décadas de vida. Dormían en la misma cama, pero era como si un océano los separara. Julián a menudo se quedaba despierto hasta tarde, mirando el techo, preguntándose en qué momento su matrimonio se había convertido en un simple acuerdo de convivencia. Una actuación bien ensayada para el mundo exterior. Sentía una soledad profunda, una sensación de vacío que ni todo su éxito profesional podía llenar. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada. Una tarde lluviosa de otoño. Mientras buscaba unos viejos documentos en el ático, Julián se topó con una caja de madera olvidada, cubierta de polvo. Dentro, encontró álbumes de fotos de los primeros años de su matrimonio. Al principio, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro mientras pasaba las páginas. Eran los años de la juventud, de las promesas y los sueños compartidos. Pero entonces, algo llamó su atención. Eran fotos de Verónica embarazada de Alejandro, su primogénito. En una de ellas, Verónica estaba de pie junto a Ricardo, el mejor amigo de Julián en aquel entonces y su socio comercial. Había una familiaridad en su postura, una cercanía en sus miradas, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Julián. Siguió mirando las fotos, una por una, y la inquietud se transformó en una sospecha terrible. Recordó cómo Ricardo había desaparecido de sus vidas poco después del nacimiento de Alejandro, alegando una oportunidad de trabajo en el extranjero. En ese momento, Julián no le dio mayor importancia, pero ahora, con estas fotos en la mano, las piezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. La semejanza entre el bebé Alejandro y el joven Ricardo era sutil, pero innegable. La forma de los ojos, la curva de la sonrisa, eran detalles que había ignorado durante 34 años, pero que ahora le gritaban una verdad insoportable. Un nudo se formó en su estómago. Se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante días, la duda lo consumió. Observaba a Alejandro, ahora un hombre hecho y derecho de 34 años, buscando desesperadamente algún rasgo suyo en él, pero solo veía el fantasma de su antiguo amigo. Incapaz de soportar la incertidumbre, Julián decidió tomar una medida drástica, con la excusa de un chequeo médico rutinario. Consiguió una muestra de ADN de Alejandro. También tomó una suya, las envió a un laboratorio bajo un seudónimo, con el corazón en un puño. Las 2 semanas que tardaron los resultados fueron una tortura. Apenas comía, no podía dormir. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico lo hacía saltar. Vivía en un estado de ansiedad constante, atrapado entre la esperanza de que sus temores fueran infundados y el terror de que se confirmaran. El día que llegó el sobre con los resultados, sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrirlo. Se encerró en su estudio, el mismo lugar donde había firmado los contratos que cimentaron su fortuna, y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Probabilidad de paternidad, 0%. El mundo de Julián se derrumbó. Los 35 años de su matrimonio, la imagen de su familia, todo se reveló como una farsa monumental. El dolor era físico. Una presión insoportable en el pecho que le dificultaba respirar. No era solo la traición de Verónica, era la aniquilación de su propia identidad como padre. El hijo al que había amado, criado y apoyado, el heredero de su imperio, no era suyo. La frialdad de su matrimonio cobró un nuevo y siniestro significado. No era simple distanciamiento. Era la consecuencia de un engaño fandemente que había envenenado su vida desde el principio. Durante las semanas siguientes, Julián se convirtió en una sombra de sí mismo, pero bajo el manto de su dolor, una fría determinación comenzó a tomar forma. No se enfrentó a Verónica, no le dijo nada a nadie. En cambio, actuó con una precisión metódica y escalofriante. Visitó a su abogado en secreto y redactó un nuevo testamento.
Desheredó por completo a Verónica y a Alejandro, todo su imperio, cada acción. Cada propiedad, cada céntimo de su vasta fortuna, sería para su hija Sofía la única luz que le quedaba, la única verdad en un mar de mentiras. El plan que estaba tejiendo en su mente era oscuro y definitivo, un acto final de justicia y venganza. El día de su 65º cumpleaños, Julián organizó una gran fiesta en su mansión. Invitó a todos sus amigos, socios y familiares. La casa estaba decorada con un lujo extravagante, la música sonaba, el champán fluía. Verónica, ajena a la tormenta que se avecinaba, actuaba como la anfitriona perfecta, recibiendo a los invitados con una sonrisa radiante. Alejandro estaba a su lado, orgulloso, el heredero aparente. Julián observaba la escena desde la distancia, con una calma espeluznante. Saludaba a la gente, aceptaba sus felicitaciones, pero sus ojos tenían una mirada vacía, desprovista de toda emoción. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos en el gran salón, Julián pidió silencio para hacer un brindis. Se subió a un pequeño estrado, con una copa de champán en una mano y un micrófono en la otra. La sala se quedó en silencio, esperando las palabras del patriarca. Gracias a todos por venir, comenzó. Su voz resonando con una autoridad tranquila. Hoy cumplo 65 años, un hito importante. Un momento para reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre la verdad. Miró directamente a Verónica, cuya sonrisa comenzó a vacilar. Durante 35 años he vivido creyendo en una realidad que resultó ser una mentira. He creado a un hijo, le he dado mi nombre, mi amor, mi legado. Pero hoy, he descubierto la verdad. El silencio en la sala era total. Se podía sentir la tensión en el aire. Gracias a unas viejas fotografías y a la ciencia moderna, continuó Julián, su voz cortante como el hielo. He descubierto que Alejandro no es mi hijo. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Verónica se puso pálida como un fantasma. Alejandro lo miraba con incredulidad y horror. Así que he tomado algunas decisiones. He cambiado mi testamento. Mi querida hija Sofía, la única sangre de mi sangre, en esta sala además de mí, heredará todo, absolutamente todo. Miró a Verónica y a Alejandro con un desprecio helado. Ustedes dos no recibirán nada, nada de mí, porque no me deben nada y yo no les debo nada a ustedes. Luego, Julián levantó su copa. Ahora, un brindis final. Un brindis por la verdad, por amarga que sea. Ante la mirada atónita de todos, bebió el contenido de su copa de un solo trago. A los pocos segundos, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor. Se tambaleó, se agarró el pecho y se desplomó en el suelo. El caos estalló. La gente gritaba, corrían hacia él. Pero era demasiado tarde. El veneno que había mezclado en su copa actuó con una rapidez letal. Julián murió allí mismo, en el centro de su lujoso salón, en medio de la fiesta de su cumpleaños, dejando tras de sí un legado de ruina y desolación. Había ejecutado su venganza de la manera más cruel y definitiva posible, asegurándose de que su esposa y el hijo de su traición no solo perdieran su herencia, sino que también tuvieran que vivir con el peso de su acto final por el resto de sus vidas. El telón había caído sobre la farsa de la familia perfecta, revelando la tragedia que se escondía detrás. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Amor, Mentira y Muerte para no perderte la próxima.